Carlos observó el reflejo de su esposa en el espejo, ajustándose su nuevo vestido, corto, provocativo, diferente a todo lo que solía usar. Su corazón se hundió, una extraña sensación recorrió su cuerpo. Algo no estaba bien. ¿Para quién es este vestido?, se preguntó. La respuesta llegó días después, como un puñetazo en el estómago, no era para él. María tenía un amante. Pero eso no sería lo que lo devastaría por completo. No. El verdadero descubrimiento fue aún más cruel. Ella estaba planeando huir, escapar de su vida junto a Carlos, dejándole solo la sombra de su traición. En ese instante, algo dentro de él cambió. El amor que sentía se convirtió en hielo y la determinación de venganza se apoderó de su ser. Él no la dejaría ir sin pagar por lo que hizo. Si María quería escapar, tendría que afrontar las consecuencias. Y Carlos estaba dispuesto a asegurarse de que el mundo entero supiera la verdad. ¿Pero cómo haría esto? Carlos siempre ha sido un hombre de hábitos sencillos. Nacido y criado en Madrid, creció en un barrio tradicional, rodeado de familias que mantenían los valores del respeto y la honestidad. Su padre, un carpintero de manos callosas, siempre le enseñó la importancia del trabajo duro, mientras que su madre, una dedicada ama de casa, se aseguraba de que cada comida fuera un festín para el alma. Fue en este ambiente que Carlos aprendió el valor del compromiso, el amor y la fidelidad. La vida de Carlos siguió el guión esperado. Estudió ingeniería civil, se graduó con honores y rápidamente consiguió un buen trabajo en una reconocida empresa constructora. Su carrera progresaba bien y tenía todos los motivos para creer que el éxito personal estaba a su alcance. Pero, como ocurre en todas las buenas historias, el destino le deparaba sorpresas. Fue en un evento de la empresa que conoció a María. Una mujer de belleza clásica, con cabello castaño ondulado que caía suavemente sobre sus hombros y ojos verdes que parecían esconder secretos. María era diferente a las mujeres que Carlos conocía. Había cierta altivez en ella, una confianza inquebrantable que, en lugar de alejarlo, lo atraía como un imán. Ella era sofisticada, tenía una cultura refinada y sus conversaciones siempre le fascinaron. Carlos, un hombre de pocas palabras, se sintió encantado por la energía vibrante de María y no tardó en enamorarse de ella. El romance entre ambos fue intenso desde el principio. Cenas en restaurantes caros, viajes de fin de semana a ciudades históricas, noches llenas de vino y conversaciones profundas. María parecía encajar perfectamente en la vida de Carlos, brindándole una alegría que él ni siquiera sabía que le faltaba. Cuando se casaron, la ceremonia fue todo lo que él podría haber deseado, simple pero elegante, con solo presentes las personas más cercanas a él. María, a diferencia de Carlos, tuvo un origen más cosmopolita. Hija de diplomáticos, había viajado por el mundo desde pequeña, viviendo en diferentes países y absorbiendo diferentes culturas. Hablaba 3 idiomas con fluidez y tenía un gran gusto por la moda y el arte. La vida en Madrid, con su rica oferta cultural y social, parecía ser el lugar perfecto para que María se estableciera junto a Carlos. El apartamento de la pareja, ubicado en un barrio exclusivo de la ciudad, reflejaba sus personalidades, elegante, pero acogedor. Las paredes estaban decoradas con obras de arte que María había coleccionado a lo largo de los años, y el espacio irradiaba una tranquila sofisticación, un refugio del ajetreo y el bullicio de la vida exterior. Carlos solía pasar horas admirando las piezas, tratando de entender lo que María veía en ellas, pero nunca lograba captar del todo la fascinación que aquellas obras ejercían sobre ella. A pesar de toda esta aparente armonía, había algo que molestaba a Carlos. No podía definir exactamente qué era, pero de vez en cuando sentía cierta distancia de María, como si ella estuviera físicamente presente, pero su mente vagaba hacia otra parte. Continuó siendo una esposa cariñosa y atenta, pero hubo momentos en que sus ojos perdieron el brillo y su voz adquirió un tono distante. Carlos siempre pensó que era el estrés del trabajo. María ahora ocupaba un puesto importante en una galería de arte, lo que exigía mucho de su tiempo y energía. Conforme pasó el tiempo, las diferencias entre ellos comenzaron a destacarse más. Mientras Carlos buscaba la tranquilidad del hogar, María siempre buscaba algo nuevo, algo apasionante. Notó que las salidas de María eran cada vez más frecuentes, siempre con alguna excusa, una exposición, un encuentro con coleccionistas, una cena con amigos. A Carlos no le importó, confiaba en su esposa y sabía que ella necesitaba ese espacio.
Siempre creyó que la confianza era la base de un matrimonio sólido y nunca tuvo ningún motivo para dudar de María. En las pocas ocasiones en que María estaba en casa, parecía estar en otro lugar. Pasaba mucho tiempo al móvil, y sus sonrisas, antes espontáneas y llenas de vida, ahora parecían calculadas, como si fueran respuestas automáticas para no levantar sospechas. Aún así, Carlos ahuyentó cualquier pensamiento negativo. Después de todo, él sabía lo importante que era para ella el trabajo de María. Y estaba dispuesto a ser el marido comprensivo, el que apoyaba las ambiciones de su esposa sin lugar a dudas. Las primeras semanas de extrañeza pasaron desapercibidas, hasta que un detalle empezó a llamar la atención de Carlos. Era algo pequeño, pero poco a poco empezó a convertirse en una obsesión en su mente. Cada vez que María salía se perfumaba con una fragancia que él no conocía, distinta a la que solía utilizar. Y también estaba el hecho de que últimamente compraba ropa que nunca usaba en su presencia. Piezas más atrevidas, que no coincidían con las ocasiones que mencioné. Una noche, María anunció que iba a un evento de trabajo, algo relacionado con una nueva exposición. Carlos se ofreció a acompañarla, pero María amablemente se negó, alegando que sería una reunión solo para empleados y que no sería apropiado que él fuera. Carlos aceptó la explicación sin dudar, pero había una inquietud en su pecho que no podía ignorar. La observó prepararse, eligiendo cuidadosamente un vestido negro corto que nunca había visto antes. El vestido resaltaba sus curvas de una manera casi provocativa, y Carlos sintió una punzada de celos, algo que rara vez experimentaba. Pero rápidamente descartó la idea. Cuando María se fue, el departamento de repente pareció vacío, como si su presencia le hubiera quitado toda la vida a ese lugar. Carlos intentó distraerse con la televisión, pero su mente estaba lejos. Se preguntó qué estaba pasando realmente esa noche y por qué el comportamiento de María había cambiado tanto en los últimos meses. La noche avanzaba lentamente y Carlos permanecía despierto esperando que María regresara. Cuando finalmente llegó, ya era pasada la medianoche. Entró al apartamento con pasos ligeros, sin apenas hacer ruido, como si no quisiera despertarlo. Carlos fingió estar dormido, pero la inquietud en su pecho solo aumentó. Con cada movimiento de María, se preguntaba qué escondía. A la mañana siguiente, la rutina volvió a la normalidad, pero para Carlos ya nada era igual que antes. Empezó a prestar más atención a los pequeños detalles, los horarios, las excusas. Lo que antes parecía una vida normal ahora se convirtió en una investigación silenciosa. Cada gesto, cada palabra de María fue analizada cuidadosamente por él. Algo andaba mal, lo sabía, pero todavía no podía entender el qué. Carlos amaba profundamente a María, pero en ese momento, algo dentro de él comenzó a transformarse. El hombre sencillo, de valores firmes y claros, empezó a corroerse por una duda creciente, una sospecha de la que no podía librarse. Pero en lugar de enfrentarse a María, decidió esperar, observar un poco más, esperando que lo que le molestaba se revelara. No sabía que esta espera solo lo conduciría a un camino sin retorno, donde el amor daría paso al deseo de venganza, y nada podría detener el curso de su decisión. Las semanas que siguieron a esa noche estuvieron marcadas por una creciente inquietud en el corazón de Carlos. Observó cada movimiento de María, cada salida, cada nueva excusa, como si estuviera armando un rompecabezas invisible. Había una tensión palpable en el aire, una expectativa silenciosa de que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Pero por mucho que intentó descifrar el enigma, las piezas no encajaban. María continuó con sus frecuentes salidas, siempre con una nueva excusa, siempre con una justificación aparentemente inocente. Y Carlos, en su silencio, empezó a actuar. Sin que María lo supiera, contrató a un detective privado. Nunca pensó que haría esto, pero la necesidad de saber la verdad se volvió irresistible. Necesitaba pruebas, algo concreto que pudiera confirmar o disipar sus sospechas. La espera por las primeras noticias del detective fue angustiosa, pero él se mantuvo firme, sabiendo que esa era la única manera de acabar con esa incertidumbre que corroía su alma. Mientras esperaba, Carlos empezó a notar otros detalles que antes se le habían escapado. María fue más cuidadosa con sus palabras, pero fue en los pequeños gestos donde notó los cambios. Por momentos evitaba el contacto visual, su risa sonaba más forzada y había una nueva contraseña en su teléfono celular.
Poco a poco empezó a comprender que la distancia entre ellos no era solo física, sino emocional. Ella se alejaba cada vez más y él sentía que en cualquier momento podía desaparecer para siempre. Cuando el detective finalmente le dio el primer informe, Carlos se encontró ante una verdad devastadora. María realmente estaba teniendo una aventura. Las fotos, los mensajes, todo estaba ahí, claro como la luz del día. Pero lo más impactante no fue descubrir que lo estaba engañando, sino darse cuenta de cuánto se había dedicado a guardar ese secreto. La complejidad de las reuniones, la forma en que manipuló los horarios y las excusas, todo indicaba que esta traición no era algo reciente ni temporal. María estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que Carlos podía imaginar. La información empezó a acumularse y cada nuevo detalle lo llevaba a una conclusión más oscura. María y su amante planeaban huir juntos. Los mensajes intercambiados, las reuniones clandestinas, todo apuntaba a un viaje inminente. El amante, un hombre que Carlos nunca había visto antes, parecía tener una poderosa influencia en María. Hablaron de destinos exóticos, idearon cómo evitar que Carlos se enterara e hicieron planes para una nueva vida lejos de Madrid. Carlos, que hasta entonces había logrado mantener una apariencia tranquila, sintió caer sobre él como un manto asfixiante el peso de la traición. Pero en lugar de ceder a la desesperación, algo dentro de él despertó. El dolor que sentía se convirtió en ira fría y calculada. No permitiría que María simplemente se escapara, llevándose consigo todos los sueños que había construido. Tendría que pagar por cada mentira, por cada noche que él esperó despierto, por cada palabra falsa que saliera de su boca. A partir de ese momento, Carlos empezó a trazar su propio plan. Si María quería escapar, él le haría creer que todo estaba bajo control. Pero cuando llegara el momento, estaría dispuesto a actuar. Decidió no confrontarla de inmediato, porque sabía que eso solo haría que ella se adelantara. Necesitaba ser más inteligente y más paciente. La venganza sería suya, pero solo cuando el momento fuera perfecto. Carlos comenzó a preparar todo en silencio. Reunió documentos, cuentas bancarias y comenzó a disolver cualquier conexión financiera entre él y María. Sin que ella se diera cuenta, él estaba cambiando contraseñas, transfiriendo fondos a cuentas seguras y planeando cómo usaría toda la información que el detective había reunido. Estaba decidido a no dejar que María se saliera con la suya. Si ella quería una nueva vida, Carlos se aseguraría de destruirlo todo antes de que ella pudiera siquiera soñar con ello. Con cada nuevo día, Carlos profundizaba en su plan. Sabía que el viaje estaba programado pronto. Los mensajes de María fueron claros, ella y su amante tenían boletos comprados, hotel reservado y un plan meticuloso para evitar cualquier sospecha. Carlos siguió fingiendo no saber nada, manteniendo su rutina diaria y esperando el momento adecuado para actuar. El tiempo pareció pasar, pero finalmente llegó el día. María, con la excusa de un acontecimiento importante fuera de la ciudad, comenzó a preparar su partida. Estaba más lejos que nunca y Carlos podía ver la emoción en sus ojos, como si estuviera a solo unos pasos de la libertad. Pero lo que María no sabía era que Carlos estaba un paso por delante. Se había puesto en contacto con las autoridades, había tendido una trampa que derrumbaría sus planes y expondría su traición a la vista de todos. Esa mañana, María salió tan tranquila como siempre, creyendo que estaba en camino a su nueva vida. Carlos la miraba desde lejos, su corazón latía con fuerza, pero no con ansiedad, sino con fría anticipación. Sabía que este era el principio del fin. A partir de ese momento nada volvería a ser igual. No solo impediría que María huyera, sino que también se aseguraría de que pagara un alto precio por todo lo que hiciera. Mientras la veía alejarse, Carlos sintió una extraña satisfacción. Sabía que pronto se revelaría toda la verdad y que el mundo de María, que ella había intentado construir a sus expensas, se desmoronaría ante sus ojos. Y cuando eso sucediera, Carlos estaría allí, listo para mirar. El escenario estaba preparado, las piezas en su lugar y todo estaba a punto de desmoronarse. Carlos miró el reloj de la pared, las manecillas parecían avanzar lentamente, cada segundo marcando el camino hacia lo inevitable. Estaba sentado en su sillón de cuero, en un rincón de la oficina, el mismo donde tantas veces se había sentado a leer informes o ver fútbol. Pero esa noche, el silencio fue casi ensordecedor, una calma tensa que solo presagiaba la tormenta que se avecinaba.
Ya lo había preparado todo, no había vuelta atrás. El celular de Carlos vibró sobre la mesa. Era un mensaje del detective, confirmando lo que ya sabía: María y su amante iban camino al aeropuerto. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente mientras una leve sonrisa curvaba sus labios. Es ahora, pensó levantándose con una calma casi sobrenatural. Se puso el abrigo, se ajustó la corbata y caminó hacia la puerta. Cada paso resonaba en el suelo de madera, como el preludio de un acontecimiento inevitable. El trayecto hasta el aeropuerto se hizo en silencio, sin prisas. Carlos sabía que tenía mucho tiempo. Al llegar, estacionó el auto en un lugar discreto y caminó hasta el vestíbulo principal. El movimiento de gente alrededor, familias despidiéndose, parejas enamoradas, todo parecía un cruel contraste con lo que estaba a punto de hacer. Pero Carlos no sintió ningún remordimiento. La traición de María había destruido algo fundamental dentro de él, y ahora, la venganza era lo único que lo mantenía en pie. Vio a María a lo lejos, el vestido que llevaba balanceándose ligeramente mientras caminaba junto a su amante. Carlos los observaba con mirada distante, como si estuviera viendo una escena de una película. Estaba radiante, con una sonrisa en su rostro que no había visto en mucho tiempo. Su amante, un hombre elegante pero con una arrogancia que se notaba en cada gesto, le tomó la mano con confianza. Estaban tan involucrados el uno con el otro que no notaron que Carlos se acercaba. María, la voz de Carlos cortó el aire, firme y controlada. Se detuvo abruptamente, todo su cuerpo se tensó antes de darse la vuelta lentamente. La sonrisa en su rostro desapareció instantáneamente, reemplazada por una expresión de pura sorpresa. «Carlos, ¿qué haces aquí?» Carlos observó su rostro, buscando algún rastro de la mujer que una vez había amado. Pero todo lo que vio fue el reflejo de una mentira. «Debería ser yo quien haga esa pregunta», respondió él con calma, sin quitarle los ojos de encima. «Pero creo que ya sé la respuesta». El amante de María miró de Carlos a ella, confundido. «¿Quién es?», preguntó, la irritación comenzando a aparecer en su voz. María abrió la boca para responder, pero Carlos fue más rápido. «Soy el marido», dijo, con la voz ahora llena de un hielo que hizo temblar a María. «O al menos así lo he sido hasta ahora». María intentó mantener la compostura, pero estaba claro lo conmocionada que estaba. «Carlos, esto no es lo que parece», comenzó, pero Carlos la interrumpió con una risa fría. «¿No es lo que parece?» «María, ya lo sé todo. De cada detalle, de cada mentira que dijiste. Sé que ibas a huir con él. Pero ahora todo ha terminado». El amante dio un paso adelante, con el rostro contraído por la ira. «Mira, amigo, no sé lo que crees que sabes, pero te sugiero que te apartes de nuestro camino antes de que las cosas se pongan feas». Carlos se volvió hacia él, sus ojos ardían con una intensidad que hizo que el hombre se estremeciera. «¿De verdad crees que te irás de aquí con ella?», preguntó, con un tono casi desdeñoso en su voz. «No tienes idea de lo que está pasando, ¿verdad? Déjame aclararte las cosas». Carlos extendió la mano y del interior de su abrigo sacó un sobre. Con un movimiento calculado, se lo entregó a María. Ella dudó antes de tomarlo, sus manos temblaban visiblemente. «¿Qué es esto?», preguntó con una voz apenas audible. Carlos ladeó levemente la cabeza, mirándola con la mirada de alguien que ya sabía la respuesta. «Ha abierto». Con dedos temblorosos, María abrió el sobre. Dentro había copias de los documentos de transferencia de todas las cuentas bancarias que ella y su amante pretendían usar, así como evidencia de la participación de su amante en diversas actividades ilegales. Su expresión cambió de sorpresa a pavor mientras leía, cada palabra era una confirmación de que su plan se estaba desmoronando. «Ustedes dos estaban planeando una nueva vida juntos, ¿no? Lejos de aquí, lejos de mí», continuó Carlos con voz fría y cortante. «Pero lo que no sabías, María, es que yo siempre estuve un paso por delante. Todo lo que creías que me estabas ocultando, ya lo sabía. Y ahora, todas tus opciones se han ido». María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El amante, al darse cuenta de la gravedad de la situación, dio un paso atrás, como intentando distanciarse de ella. «No podrás salir de aquí sin afrontar las consecuencias», dijo Carlos, dirigiéndose al hombre.
Y me aseguré de que pagaras por todo lo que hiciste. Puede que hayas engañado a otras personas antes, pero conmigo la historia termina aquí. María intentó hablar, pero las palabras se negaron a salir. Miró a su amante en busca de ayuda, pero él estaba quieto, con el rostro pálido, dándose cuenta de que su propio juego había terminado. Carlos, por favor, suplicó, pero él volvió a interrumpirla con la voz llena de furia contenida. Me destruiste, María. Destruiste todo lo que construimos juntos. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias de tus acciones. La venganza que temías, ya está en marcha. Antes de que María pudiera responder, Carlos se dio vuelta y comenzó a alejarse. Pero aún le quedaba un último as bajo la manga. Mientras caminaba, hizo una señal discreta y varios policías vestidos de civil que estaban de incógnito en el vestíbulo se acercaron rápidamente a la pareja. El amante intentó reaccionar, pero quedó inmovilizado a los pocos segundos, mientras María, aún en shock, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Carlos hizo una pausa por un momento, sin darse la vuelta, pero sus últimas palabras resonaron en el vestíbulo como un veredicto ineludible. María, tú elegiste tu camino. Ahora tendrás que continuar hasta el final. Luego se fue, dejando atrás a una mujer que, en cuestión de minutos, había perdido todo lo que creía haber logrado. Pero la escena aún no estaba completa. Carlos sabía que su venganza no finalizaría hasta que María y su amante enfrentaran la humillación pública. Había preparado todo para garantizar que la verdad fuera expuesta de la manera más devastadora posible. Y mientras miraba los rostros a su alrededor, algunos de los cuales ya comenzaban a murmurar y susurrar, supo que había conseguido lo que quería. La venganza estaba sellada, pero lo que sucedería después, eso, aún estaba por llegar. Carlos salió del aeropuerto con paso firme, pero lo que sintió no fue la completa satisfacción que esperaba. La venganza, tan meticulosamente planeada, fue completa. María y su amante serían arrestados, humillados públicamente y todo lo que ella había intentado construir a sus espaldas se derrumbaría. Pero en el fondo, una sensación de vacío comenzó a apoderarse de su ser. De camino a casa, reflexionó sobre lo que vendría después. La ira que lo había consumido durante tanto tiempo estaba dando paso a un silencio inquietante. Al llegar a casa, Carlos fue directamente a la oficina. Se sentó en el sillón de cuero y miró fijamente los estantes de libros que lo rodeaban. Aquella habitación, que tantas veces había sido su refugio, ahora le parecía pequeña y asfixiante. Miró el cuadro de la pared, un paisaje sereno que María había elegido. ¿Cómo pudo terminar todo así?, pensó, con la imagen de María en su mente, primero como la mujer que amaba y luego como la traidora que había destruido. El silencio fue interrumpido por el timbre de su celular. Era el detective, confirmando que María y su amante ya estaban detenidos. Carlos rápidamente le agradeció y colgó. La noticia, que debería haberle aliviado, solo profundizó el vacío que sentía. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, tratando de deshacerse de la sensación de que, a pesar de todo, todavía había algo sin resolver. Esa noche Carlos no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, con el pensamiento atrapado en la escena del aeropuerto, en la expresión de María cuando se dio cuenta de que todo había terminado. Sabía que había ganado, pero el coste de esa victoria era algo que todavía no podía calcular. Por la mañana, Carlos fue a la comisaría. Necesitaba ver a María por última vez, necesitaba confirmarse a sí mismo que esto era real, que ella estaba pagando por lo que había hecho. A su llegada fue conducido a la sala de visitas. María estaba allí, sentada, con la cabeza gacha y las manos temblando ligeramente sobre la mesa. La mirada que ella le dirigió fue de pura devastación. No había más altivez, no había más confianza. Solo desesperación. Carlos, su voz era un susurro, casi inaudible. Él permaneció en silencio, mirándola. María intentó encontrar las palabras, pero lo único que pudo hacer fue soltar un sollozo. Por favor, escúchame, nunca quise que sucediera así. Carlos la interrumpió con voz aguda. ¿Nunca quisiste que sucediera así? Entonces, ¿cómo querías, María, que yo simplemente desaparecería mientras tú te escapabas con él, que acepté tu traición como si fuera algo menor? No, María. Tú tomaste tus decisiones. Y ahora enfrentas las consecuencias.
María se estremeció ante sus palabras. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero Carlos no mostró ninguna compasión. Estaba allí para cerrar el capítulo, para asegurarse de que no quedara nada más que decir. Carlos, empezó de nuevo, pero él la interrumpió. Estás muerta para mí, María. Lo que sea que había entre nosotros se acabó. No estoy aquí para perdonarte, porque no hay perdón por lo que hiciste. María soltó un sollozo más fuerte, intentando hablar, pero las palabras se perdieron en el llanto. Carlos se levantó dispuesto a irse, pero antes de irse hizo una última declaración. La venganza que quería ya se cumplió, María. Tú destruiste mi vida y yo destruí la tuya. Ahora ambos tenemos que vivir con esto. Y dicho esto, salió de la habitación, dejando a María sola en su miseria. Afuera, Carlos respiró hondo. El dolor de la traición todavía estaba ahí, pero de alguna manera, sentía como si algo hubiera sido liberado. Quizás fue el fin de una era, o quizás fue solo el comienzo de una nueva realidad. No lo sabía y, por primera vez en mucho tiempo, decidió que no necesitaba saberlo. El camino de regreso a casa se hizo en silencio. Madrid siguió con su rutina, indiferente al drama que se desarrollaba en sus calles. Carlos miró a la gente que pasaba, preguntándose cuántos de ellos llevaban sus propias historias de traición, venganza y pérdida. Pero ahora eso parecía muy lejano. Había cumplido su misión, pero lo que vino después era un misterio. Al entrar a la casa, Carlos notó que algo había cambiado. La ira que lo había sostenido durante tanto tiempo ahora se estaba disipando, dejando espacio para algo nuevo, algo desconocido. Se sentó en la habitación, dejando que el silencio lo invadiera. Ya no había necesidad de actuar, de planificar. Todo había terminado, pero el final no fue el que esperaba. Durante mucho tiempo Carlos permaneció allí, sintiendo simplemente el peso de sus acciones. La venganza lo había consumido, pero al final se dio cuenta de que nada podría llenar el vacío dejado por María. Había obtenido su victoria, pero, ¿a qué precio? Finalmente, se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía palpitando, viva, indiferente. Y Carlos, ahora uno más entre muchos, miraba hacia el futuro con la incertidumbre de quien ha perdido algo fundamental. Pero de una cosa estaba seguro, la vida seguiría, con o sin las respuestas que buscaba. Carlos se apartó de la ventana y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una extraña sensación de paz. La historia de María había terminado y ahora él era libre de comenzar la suya propia. Aunque en el fondo todavía quedaran las marcas de la batalla que nunca quiso librar. Carlos permaneció de pie, observando la ciudad que se extendía ante él, iluminada por las luces que comenzaban a aparecer al inicio de la noche. El silencio de su hogar ahora parecía diferente, más pesado, cargado de una realidad que ya no podía ignorar. La venganza se había cumplido, pero, ¿qué quedaba ahora? Había planeado cada detalle, planeado la destrucción de María y su amante, pero con eso, ¿qué había logrado realmente? Caminó por el apartamento, cada habitación cargaba recuerdos que ahora parecían distantes, casi irreales. La cocina, donde tantas veces se habían reído juntos, ahora estaba vacía, un espacio sin vida. La habitación, que alguna vez fue un santuario de intimidad, ahora parecía fría, un amargo recordatorio de lo que se había perdido. Carlos se detuvo frente al espejo, mirando su propio reflejo. Los ojos que le devolvían la mirada eran diferentes, más oscuros, marcados por el dolor y la venganza. Sabía que nunca volvería a ser el mismo. Sin embargo, la ira que lo había guiado durante tanto tiempo comenzaba a dar paso a una extraña calma. El clímax de su venganza había pasado y, aunque todavía sentía el peso de la traición, algo dentro de él había cambiado. Se pregunta si, en algún momento, regresará la paz. ¿Pero qué le quedaba ahora? El vacío de su vida sin María, sin los planes que habían hecho juntos, parecía más aterrador que la venganza que tan cuidadosamente había orquestado. Carlos se sentó en el sofá de la sala, mirando las paredes que ahora parecían rodearlo, cerrándose a su alrededor. Agarró el control remoto y encendió la televisión, esperando distraerse, pero las imágenes y sonidos pasaron de largo sin dejar rastro. Nada parecía llenar el espacio que María había dejado, nada podía reparar lo que se había roto. Entonces sonó el teléfono. El sonido rompió abruptamente el silencio,
haciendo que Carlos se levantara de repente. Respondió, su voz todavía tenía la misma frialdad que había cultivado durante las semanas de planificación. Era su abogado, informándole que los trámites de divorcio estaban en marcha, y que pronto todo estaría finalizado. Carlos escuchó en silencio, respondiendo solo con monosílabos. Lo que antes había sido su vida ahora se limitaba a trámites y trámites. En cuanto colgó, se quedó quieto unos instantes, procesando la información. El final estaba cada vez más cerca. Pero antes de que el pensamiento pudiera profundizarse, Carlos fue interrumpido por otra llamada, esta vez de un número desconocido. Dudó un segundo antes de responder, pero cuando lo hizo, la voz al otro lado de la línea lo detuvo en seco. Era la madre de María. Se enteró de la detención de su hija y, entre lágrimas y súplicas, pidió hablar con él en persona. Carlos vaciló. No quería confrontar a nadie más sobre el asunto, solo quería que todo terminara. Pero por alguna razón accedió a reunirse con ella. Concertaron una cita en el café al que solían ir él y María. Cuando llegó, Carlos vio a la madre de María sentada en un rincón, con los ojos rojos de tanto llorar. Al verlo, ella se levantó y, antes de que él pudiera decir algo, lo abrazó. Fue un gesto inesperado, que lo tomó por sorpresa. Esperaba acusaciones, ira, cualquier cosa menos eso. Pero ella simplemente lloró en su hombro, pidiendo perdón por las acciones de su hija, aunque sabía que las palabras nunca serían suficientes. Cuando finalmente se sentaron, la madre de María habló de lo sucedido. Habló de cómo su hija había cambiado en los últimos meses, de cómo se había alejado de su familia y había empezado a actuar de forma extraña. Ella no sabía del caso, pero siempre sospechó que algo andaba mal. Y ahora, con todo expuesto, se sentía impotente, perdida. Carlos escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de emociones que no podía identificar. Carlos, dijo con voz temblorosa, sé que lo que hizo María es imperdonable. Sé que estás herido y tienes todo el derecho a estarlo. Pero por favor no dejes que eso te destruya. Eres una buena persona y no mereces cargar con este peso solo. Sus palabras resonaron en su mente. Carlos había construido su vida al lado de María, y ahora, con todo destruido, no sabía cómo seguir adelante. Pero las palabras de su madre le hicieron darse cuenta de que, incluso después de la traición, todavía había que tomar una decisión. Podría seguir humillándose en la ira y el dolor, o podría intentar encontrar una manera de seguir adelante. Cuando terminó la reunión, Carlos se sintió diferente. La conversación no había cambiado los hechos, no había borrado la traición ni disminuido el dolor, pero de alguna manera le había aportado una nueva perspectiva. Tal vez sería posible encontrar una manera de reconstruir tu vida, de encontrar un nuevo propósito. Al regresar a casa, Carlos decidió que, ante todo, necesitaba tiempo. Tiempo para reflexionar, para entender lo que quería para el futuro. La venganza se había cumplido, pero lo que haría ahora estaba en sus manos. Sabía que el camino no sería fácil, pero por primera vez en semanas sintió que existía la posibilidad de empezar de nuevo. Pero lo que Carlos no sabía era que el impacto de sus acciones aún reverberaría y que las consecuencias de su venganza estaban lejos de terminar. Carlos se aisló durante semanas, lejos del mundo y de la gente que conocía. Los días transcurrían lentamente y él se hundía en reflexiones sobre todo lo sucedido. La venganza, aunque cumplida, no le había traído la paz que imaginaba. En cambio, había dejado un vacío aún mayor, un agujero negro que amenazaba con tragarlo por completo. Lo que no sabía era que el destino todavía tenía reservado un último golpe, un final que nadie podía predecir. Una mañana, mientras revisaba unos papeles de divorcio, Carlos recibió una llamada inesperada de su abogado. Había una situación urgente que necesitaba su atención. María, en un último intento desesperado, había hecho algo que cambiaría el curso de los acontecimientos. El día anterior había logrado enviarle una carta a Carlos, escrita con palabras que revelaban la desesperación y la angustia que la consumían. La carta, sin embargo, no llegó a tiempo. Carlos, confundido, fue al despacho del abogado, donde le entregaron el documento que cambiaría todo. Era una carta de María, pero no pidiendo perdón, como esperaba. Ella le había confesado todo, su amante, sus planes de fuga, pero también algo que Carlos nunca pudo imaginar.
María había descubierto que estaba embarazada poco antes de ser arrestada. La conmoción de esta revelación la llevó al límite y la carta fue su forma de despedirse. Sabía que no había forma de escapar del destino que le esperaba y, en su último intento por controlar alguna parte de su vida, tomó una decisión drástica. Esa mañana, mientras Carlos aún intentaba entender lo que estaba pasando, llegó la noticia de que María se había quitado la vida en su celda, dejando solo la carta y una nota final para él. Las palabras de María fueron una petición de perdón, pero también una confesión de que, a pesar de todo, todavía lo amaba. Sabía que sus acciones habían destruido lo que tenían, pero quería que él supiera que, en algún lugar, aún quedaba un sentimiento genuino. Carlos leyó la carta varias veces, su mente dando vueltas en un torbellino de emociones. La mujer que amaba y odiaba al mismo tiempo, la mujer que había destruido, ahora estaba irremediablemente perdida, junto con el hijo que nunca conoció. El impacto de esta revelación fue devastador. La realidad de lo que había sucedido cayó sobre él como una avalancha. Carlos, que siempre se había enorgullecido de ser un hombre controlado y racional, estaba ahora al borde de una crisis nerviosa. La venganza que tanto buscaba ahora parecía vacía, sin sentido. Había triunfado sobre María, pero, ¿a qué precio? ¿El costo de la propia cordura? ¿Qué quedó de su alma? Incapaz de lidiar con la culpa, Carlos comenzó a tener alucinaciones, viendo a María en cada rincón de la casa, escuchando su voz, sintiendo su presencia. El vacío que alguna vez fue solo emocional ahora comenzaba a tomar forma física, como si el peso de la culpa y el arrepentimiento lo estuvieran consumiendo lentamente. Se alejó de todos, rechazando cualquier ayuda, entregándose por completo a la desesperación. Esa noche, solo en casa, Carlos decidió que ya no podía continuar. El vacío, la culpa, el arrepentimiento, todo se había acumulado hasta tal punto que ya no veía salida. Tomó el mismo veneno que usó María, el mismo que ella había dejado en una esquina de la carta, y decidió que si María ya no podía vivir, él tampoco merecía continuar. Se sentó en el sillón, mirando la oscuridad que llenaba la habitación, y, en un gesto final, tomó el veneno, dejando que la oscuridad lo consumiera por completo. A la mañana siguiente, la casa de Carlos estaba en silencio. El sol de la mañana brillaba, indiferente a lo que había sucedido dentro de esos muros. Cuando sus amigos, preocupados por su silencio, lo encontraron, ya era demasiado tarde. Carlos había sucumbido al peso de sus acciones, incapaz de afrontar la destrucción que había causado. La noticia de la muerte de Carlos se difundió rápidamente y con ella, el trágico final de una historia marcada por la traición, la venganza y el dolor. La sociedad, que antes los admiraba como una pareja perfecta, ahora los veía como un ejemplo de cómo el amor puede convertirse en algo peligroso y autodestructivo. El apartamento se vendió y los recuerdos de la vida que María y Carlos construyeron juntos se borraron rápidamente, como si nunca hubieran existido. Y así, la historia de Carlos y María llegó a su fin. Un final marcado por decisiones que no se pueden deshacer, por una venganza que, al final, destruyó a todos. Lo que quedó fue solo el eco de sus acciones, una advertencia a todos los que aman y odian, de que el camino de la venganza rara vez conduce a la paz, sino al abismo del que pocos pueden escapar.